¿Y si te dijera que el amor no siempre termina cuando alguien se va, sino cuando tú decides no volver? Esta historia puede dolerte, pero también puede cambiarte, porque nadie te prepara para la verdad oculta detrás del abandono. A veces, quien más te rompe, también es quien más te construye. Hay vidas, como la tuya, quizás, que se fracturan en silencio. Historias donde un adiós no es una palabra, sino una herida. Esta es la historia de una mujer que no fue salvada, pero aprendió a salvarse sola. Una historia donde la revelación inesperada aparece en el lugar menos pensado, un restaurante de lujo y un magnate que jamás imaginó quién estaría sirviendo mesas. Y antes de que entremos, quiero hablarte a ti. Sí, a ti que estás viendo esto ahora. ¿Cuántas veces sentiste que eras tú quien sobraba? ¿Cuántas veces pensaste que el final lo cambia todo, pero nunca imaginaste que el final que más cambia es el que tú misma eliges? Te pido algo, solo si esta historia toca algo dentro de ti. Quédate, porque lo que vas a escuchar no es solo dolor, es transformación emocional. Es un espejo que quizá no esperabas ver hoy. Y si te identificas, si alguna vez sentiste que te apagaron, que te olvidaron o que te dejaron atrás, dale un me gusta a este video ahora mismo. No porque yo lo pida, sino para recordarte a ti misma que sigues aquí. Y suscríbete al canal, activa las notificaciones, porque este espacio es para mujeres que sienten mucho y se levantan cada día aunque nadie lo vea. Cuando el amor se convierte en silencio, no lo hace de golpe. Empieza con miradas que ya no buscan, con mensajes que tardan más en responder y con un estoy cansado que parece casual, pero pesa. Ella, en aquel tiempo, todavía creía que la vida era tan simple como amar y ser amada. No sabía que, a veces, el corazón esconde una verdad oculta que ni siquiera estamos preparados para ver. La casa seguía en orden, la cama seguía tibia, y aún así el aire tenía un eco extraño, como si algo se hubiera ido sin avisar. ¿Alguna vez te pasó sentir que alguien está, pero ya no está? Ese fue su primer aviso, sin nombre y sin confrontación emocional, apenas una sensación. Y qué difícil es enfrentarlo cuando ni tú quieres aceptarlo. Dicen que el amor comienza con una chispa, pero nadie habla cuando comienza a desvanecerse. Ella servía café en las mañanas, y él, mientras hojeaba el periódico, apenas levantaba la mirada. Lo curioso es que las rutinas pueden esconder secretos del corazón, y mientras ella pensaba que compartían vida, él ya compartía dudas con otra persona en su mente. No hubo una ruptura definitiva ese día, pero sí un primer quiebre silencioso, como cuando una copa cae al suelo pero no se rompe. Parece intacta, pero el cristal ya está débil, esperando el golpe final. Qué ironía pensar que a veces la transformación emocional comienza antes del dolor más grande. En las cenas, ella intentaba contarle sus sueños. Él escuchaba con el cuerpo, pero no con el alma. Asentía, como quien quiere que el tiempo pase rápido. ¿Sabes esa sensación cuando hablas, pero tu voz rebota en una pared? Eso vivía ella cada noche. Poco a poco, el orgullo quebrado empezó a instalarse en su pecho. Ese orgullo de quien siente que no merece pedir más, que prefiere callar antes que enfrentar una revelación inesperada que duela más que el silencio. Ella no sabía, pero ese silencio era la antesala de un final que lo cambia todo. Las parejas no terminan cuando alguien dice adiós, sino mucho antes, cuando dejan de decir hoy me pasó algo y quiero contártelo. Ella seguía compartiendo, aunque fuera con una sonrisa forzada. Él seguía escuchando, aunque fuera desde un vacío emocional. Un día, él no llegó. Las excusas comenzaron, reuniones, viajes, compromisos. Pero ella no entendía que la distancia no se mide en metros, sino en presencia emocional. Allí comenzó la confrontación emocional consigo misma. Seguir fingiendo que todo está bien o aceptar que algo se rompió sin ruido. En la habitación, el perfume de él seguía impregnado en la almohada.
Ella, recostada, se preguntaba si eso era compañía o castigo. Es duro aceptar que hay vínculos que se sostienen solo por costumbre, pero más duro es notar que deseas sostenerlos aunque te duelan. Si alguna vez pasaste por un abandono emocional sin palabras, quizá entiendes que el silencio duele más que el grito, porque el grito confirma que existes, pero el silencio te borra. Y allí, en esa cama que ahora parecía inmensa, comenzó su transformación emocional. A veces nos aferramos a alguien porque creemos que sin esa persona somos nada. Ella pensaba así. Él era su casa, su trabajo, su mundo. No entendía que ningún ser humano debería ser dueño de tu valor. Esa verdad oculta solo aparece cuando el dolor obliga a verla. Me pregunto, ¿cuántas veces has entregado más de lo que tenías solo para no sentirte sola? Ella lo hacía, lo justificaba, decía, tiene estrés, es una etapa, ya volverá como antes. Pero cuando la esperanza se usa para negar la realidad, se vuelve veneno. Ella intentó hablar. Una noche, con voz temblorosa, dijo, ¿te pasa algo? Él sonrió sin mirar. Solo cansancio. Una palabra que tapa 1000 secretos del corazón. Es curioso cómo a veces las palabras más pequeñas cargan el dolor más grande. Ese momento fue un espejo. Ella vio que no quería escuchar la verdad, porque si lo hacía, quizás tendría que aceptar un final, una ruptura definitiva. Y las rupturas duelen más antes de que ocurran. No todo silencio es vacío. Algunos silencios son gritos atrapados. Y en aquel hogar, el silencio comenzó a ser un cuarto adicional. Siempre presente, siempre frío. Ella ya no dormía bien, él tampoco. Pero ninguno lo decía. Un final que lo cambia todo no llega con tormenta. A veces llega con una calma incómoda. ¿Te ha ocurrido permanecer al lado de alguien solo porque recuerdas lo que fueron, aunque ya no exista? Aunque no lo sabía, ese amor estaba muriendo para darle espacio a un nuevo comienzo. Y como pasa en las historias que duelen, quien ama más es quien siente primero. Ella comenzó a cuestionarse. ¿Y si no soy suficiente? Pregunta cruel, pregunta que nace cuando el abandono emocional ya comenzó, aunque nadie haya empacado una maleta. Y aquí es donde muchos se pierden. Confunden el valor propio con el rol que tienen en la vida de alguien más. La noche antes del final, ella fue al espejo, se miró. No vio belleza, ni latidos, ni historia. Vio cansancio, vio duda, pero también vio algo que todavía no sabía nombrar. Fuerza escondida, esperando. La vida, antes de rompernos, nos prepara. Y ese reflejo fue el preámbulo silencioso de algo que pronto llegaría como revelación inesperada, llevando consigo una verdad oculta que nadie había dicho. Una pregunta comenzó a arder en su pecho. ¿Y si mañana ya nada fuera igual? La traición no siempre llega con labios ajenos. A veces llega primero con una mirada que evita. Él empezó a llegar más tarde, con olor a perfume que ella no usaba. Y ella fingía no darse cuenta, porque aceptar una verdad oculta duele mucho más que sostener una mentira cómoda. En ese tiempo, cada palabra de él era una moneda emocional. Ella las guardaba como si le debieran valor, sin notar que ya no tenían peso. La traición es así. Antes de romperte, te vacía por dentro. Hubo días en que él salía, y ella inventaba razones para justificar su ausencia. Decía a sus amigas que todo estaba bien, aunque una revelación inesperada ardía por dentro. Algo se estaba yendo. Él decía, volveré temprano, pero regresaba cuando el reloj ya no quería contar. Es curioso cómo el cuerpo sabe lo que la mente niega. Ella despertaba con ansiedad y sin saberlo ya vivía una confrontación emocional silenciosa. Hay secretos del corazón que se sienten incluso antes de existir. Ella comenzó a compararse con mujeres que veía en la calle. Se preguntaba si alguna de ellas era la sombra que estaba destruyendo su hogar. Esa ruptura definitiva no ocurrió en un día, pero cada duda fue un ladrillo de ese muro nuevo
que poco a poco la separaba de sí misma. Cuando el orgullo quebrado apareció, no lo hizo como enojo, sino como miedo. Miedo de no ser suficiente, miedo de perder lo único que creía que la definía. Y qué injusto es que una persona tenga que volverse menos para sostener a alguien que le da cada vez menos. Una noche, él llegó con una camisa sin arrugas, pero con el alma llena de distancia. Ella lo vio y sintió frío. Ese frío que no viene del invierno, sino del alma. Le preguntó si todo estaba bien, aunque sabía que no lo estaba. Él respondió con un «no pasa nada», frase que siempre esconde todo lo que no se quiere decir. Aquella noche, ellos durmieron espalda con espalda, pero el silencio fue una pared inquebrantable. El final que lo cambia todo aún no había llegado, pero el amor se había ido sin despedirse. Con el tiempo, él comenzó a cuidarse más. Gimnasio, colonia nueva, mensajes que ocultaba. Ella lo observaba, pero callaba, porque callar parecía más seguro que enfrentar. La traición empieza como un murmullo que solo uno escucha. A veces, cuando alguien cambia demasiado, es porque ya no quiere estar donde está. Ella lo supo antes de escucharlo, y en ese saber silencioso inició su transformación emocional. Nadie la vio llorar, porque llorar le parecía una derrota. Las amigas que antes la admiraban dejaron de verla. Su vida se volvió un escenario donde ella actuaba el papel de esposa perfecta, mientras llevaba dentro un corazón fracturado. Los secretos del corazón pesan más que cualquier carga física. Cuando alguien es traicionado, no se rompe solo el amor, se rompe también la confianza en el propio juicio. Ella comenzó a pensar, si no lo vi venir, ¿qué más no sé de mí? Esa pregunta abrió una grieta peligrosa, la duda sobre su propia identidad. Mientras él construía un nuevo mundo afuera, ella seguía sosteniendo el viejo. Y el amor, cuando solo uno sostiene, se vuelve una cuerda que ahorca. Hubo una mañana en la que ella le preparó desayuno y él lo rechazó sin mirar. Ese gesto fue más fuerte que cualquier infidelidad explícita. Fue la verdad oculta hecha acto. Él ya no estaba allí. Esa revelación inesperada la golpeó en el pecho y entendió algo sin palabras. No hay perdón imposible cuando el otro ni siquiera pide perdón. Él empezó a mencionar a una compañera de trabajo con demasiada frecuencia. Y aunque no dijo nada, cada vez que ese nombre salía de su boca, ella lo sentía como una confrontación emocional involuntaria. La mente hace conexiones que el cuerpo confirma. Hay finales que comienzan con nombres. Ella lo escuchó y supo que ya había perdido algo que aún no entendía del todo. Y el miedo se instaló definitivo. Miedo de que la ruptura definitiva fuera inevitable. Ella intentó recuperar algo que ya había muerto. Compró ropa nueva, cambió el peinado, cocinó su comida favorita. Pero el amor, cuando ya no existe, no revive con esfuerzos externos. Es como intentar pegar un vaso con agua. Él la miró y no la vio. Fue entonces cuando ella aprendió, sin saberlo, una lección dura. Cuando tienes que esforzarte para que te elijan, ya no estás siendo elegida. Ese día el orgullo quebrado dejó de doler y comenzó a transformarse en silencio. Pero antes de aceptar la pérdida, el alma siempre pide una última señal. Ella buscaba en sus ojos una pista, una explicación, un quédate. No lo encontró. Él ya estaba en otro mundo, distinto, oculto. Y aunque el final que lo cambia todo aún no había llegado, en su interior comenzó a formarse una pregunta que atravesaría su vida. ¿Qué pasa cuando lo que amas decide seguir sin ti? Cuando él dijo, esto no está funcionando, no era solo una frase casual, era una sentencia. Ella sintió que la vida se le arrancaba del pecho, como si alguien hubiera apagado una luz en una habitación donde aún había gente dentro. El rompimiento vino acompañado de una verdad oculta. Ella había construido su identidad alrededor de él. Era esposa, compañera, apoyo, sombra, pero ¿quién era sin él? Esa ruptura definitiva no solo separó dos cuerpos, separó dos mundos, el de él, libre y aliviado, y el de ella, roto y desorientado.
Las palabras de él fueron frías, medidas, sin una lágrima que las suavizara. «Lo mejor es separarnos», dijo, como quien decide cambiar de coche. Ella escuchó, pero lo que oyó fue: «No eres suficiente». Una revelación inesperada se incrustó en su pecho. El orgullo quebrado se hizo pequeño, porque no había fuerzas para protestar. Hay finales que duelen más porque ocurren de forma ordenada, porque parecen lógicos, y entonces duele el doble, porque no hay caos al cual culpar. Cuando una mujer entrega sus años, su energía, sus sueños, y luego escucha un adiós sin explicación, la confrontación emocional no es con la otra persona, es consigo misma. Ella se miró al espejo y no supo quién veía, solo vio una sombra. Porque cuando una relación se convierte en tu nombre, perderla se siente como morir sin entierro. El final que lo cambia todo no la encontró lista, la encontró vacía. La dejó sentada en una cama donde antes soñó y ahora solo contaba horas. Él empacó su ropa, pero ella tuvo que empacar su historia. La casa, que antes era hogar, se volvió museo de recuerdos que ya no importaban. Las fotos en los marcos eran confrontación emocional permanente, sonrisas congeladas que ya no tenían dueño. ¿Qué hace una mujer cuando se queda sin escenario donde existir? Ella eligió marcharse, no por valentía, sino porque quedarse la mataría lentamente. Y el mundo, a veces, exige movimiento incluso cuando el alma desea quedarse quieta. Salir de la empresa donde trabajaba junto a él fue un golpe adicional. Su nombre ya no estaba en la lista de empleados. Los compañeros que antes la saludaban ahora evitaban sus ojos. Ese fue el perdón imposible. Perdonar un sistema que la descartó sin duelo. Aquí comenzó su transformación emocional. Comprender que, aunque te quiten todo, lo importante es lo que queda adentro. Pero en ese momento no lo sabía, solo sabía que estaba sola. Ella intentó buscar otro trabajo. En cada entrevista, el rostro del entrevistador cambiaba cuando veía su vientre aún oculto, su silencio aún cansado. Nadie contrata a una mujer en duelo. Nadie quiere cargar secretos del corazón ajenos. Ella lloró en baños públicos, preguntándose cuándo todo volvería a ser como antes. No sabía que ya nunca volvería a ser como antes. A veces, el sufrimiento es un maestro que no pedimos, pero que trae un nuevo comienzo sin que lo entendamos. El dinero comenzó a acabarse. Las noches se hicieron más largas. La ansiedad se volvió compañera, y la ciudad, antes luminosa, ahora parecía inmensa y cruel. En esos momentos, ella aprendió que la confrontación emocional más difícil es aceptar que nadie vendrá a salvarte. Nadie. La historia que vivía no era un cuento romántico, era una verdad oculta, dura y sin maquillaje. ¿Cuántas veces tú también esperaste que alguien regresara a rescatarte? Hubo un día, especialmente, donde la transformación emocional dio un pequeño paso. Ella estaba en un parque, viendo a otras personas reír. De pronto, entendió algo. Aunque él la dejó, la vida no la había dejado a ella. Esa revelación inesperada fue pequeña, casi invisible, pero fue la primera grieta en la piedra del dolor. Y quizás, en algún rincón de su alma, se encendió una chispa diminuta, una posibilidad de nuevo comienzo. Pero los días siguientes no fueron fáciles. La mente humana busca lo familiar, incluso si duele. Ella revisaba mensajes antiguos, cartas viejas, fotos, como quien busca pistas de dónde perdió su identidad. Una ruptura definitiva no es un hecho aislado, es una repetición interna que se revive 1000 veces hasta que un día simplemente deja de tener eco. La pregunta que comenzó a perseguirla fue: si ya no soy su esposa, entonces, ¿quién soy? Y en esa pregunta nació el vacío más grande. No había respuesta, solo silencio. Pero a veces el silencio es la puerta, porque antes de encontrar una identidad nueva, hay que llorar la que murió.
Y mientras se preparaba para enfrentar la próxima realidad, el cuerpo que hablaba, el vientre que se formaba, el destino que la esperaba, una frase comenzó a formarse en el fondo de su alma. Quizás este final que lo cambia todo sea el inicio de algo que aún no imagino. Hay momentos en la vida en los que el alma calla, pero el cuerpo grita. Su retraso menstrual fue la primera pista, pero ella no quiso escuchar. Pensó que era estrés, ansiedad, noches sin dormir. No sabía que dentro de ella ya crecía una verdad oculta que cambiaría su destino para siempre. A veces, la revelación inesperada no llega con un mensaje ni con una confesión. Llega con un dolor leve en el vientre, con un mareo al amanecer, con un llanto sin razón. El cuerpo siempre sabe antes que la mente y, cuando la mente no quiere entender, el cuerpo insiste una y otra vez. Ella compró una prueba de embarazo en silencio, como quien guarda un secreto del corazón que ni siquiera está lista para sentir. Entró al baño de una estación de autobuses, donde el mundo pasaba sin mirarla. Allí, sola, vio 2 líneas rojas que parecían sellos de un pasado que aún dolía. Esa ruptura definitiva comenzó a tomar forma física, y fue entonces cuando entendió que no estaba sola, aunque nunca se hubiera sentido más abandonada. La transformación emocional no empezó con esa vida creciendo, empezó con su miedo. Su reacción no fue alegría, fue terror. No porque no quisiera un hijo, sino porque no sabía quién era ahora. Había perdido una relación, había perdido un hogar, había perdido un nombre. ¿Cómo sostener una vida cuando sentía que la suya se había desmoronado? En esa confrontación emocional, recordó que cuando él la dejó, jamás pensó que algo quedaría de él dentro de ella. Esa fue la ironía más cruel. El final que lo cambia todo había dejado una huella imposible de ignorar. Esa noche, en el cuarto pequeño que ahora alquilaba, abrazó una almohada como si fuera un salvavidas. El frío del suelo se filtraba bajo sus pies. El vientre, aún pequeño, pesaba como una montaña emocional. ¿Por qué ahora?, preguntó. Nadie respondió. Las paredes son malas consejeras cuando se trata de dolor. Pero en el silencio, su cuerpo respondió por ella: estoy aquí, quieras o no. Así fue su primera lección. No se puede negociar con la vida cuando ya ha decidido quedarse. En los días siguientes, algo extraño comenzó a ocurrir. Aunque su mente seguía rota, su cuerpo se movía con una determinación que ella no reconocía. Se despertaba con náuseas, pero también con un impulso interno para seguir adelante. A veces, la transformación emocional comienza cuando hacemos cosas que ni entendemos, como levantarse cuando todo en ti quiere quedarse acostada, como comer cuando el alma no tiene hambre, como respirar cuando llorar parece más fácil. El instinto materno no siempre llega con ternura, a veces llega con rabia, con ese pensamiento de «no puede estar pasando esto conmigo». Ella golpeó la mesa una mañana, cansada de sentirse víctima. Ese golpe fue más importante que las lágrimas. Fue el inicio del orgullo quebrado volviéndose fuerza. El cuerpo le enseñó algo que la mente había olvidado, que vivir no es un privilegio que otros te dan, es una decisión que tú tomas cuando el mundo te quiere ver de rodillas. Comenzó a notar detalles. Su respiración era más profunda, sus manos temblaban menos. Cada día que pasaba, algo dentro de ella se fortalecía, aunque no pudiera nombrarlo. La revelación inesperada no había sido quedarse embarazada. La revelación verdadera era darse cuenta de que, incluso destruida, su cuerpo seguía creyendo en un nuevo comienzo. Esa fe biológica fue lo primero que la sostuvo cuando la esperanza emocional aún no llegaba. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, vio madres empujando coches, riendo, cansadas, vivas, y comprendió algo. Ellas no eran heroínas, eran humanas. No necesitó modelos perfectos, necesitó saber que era posible. Ese pensamiento fue como un pequeño rayo en un día nublado. No iluminó todo, pero le permitió avanzar un paso más.
A veces el próximo paso es suficiente. No siempre necesitamos un mapa completo, pero todavía había un peso en su pecho. ¿Cómo contarle al padre? ¿Cómo enfrentar una confrontación emocional que parecía imposible? Su mente evitaba pensar en él, lo veía como un capítulo cerrado, aunque su vientre dijera lo contrario. Esa contradicción abrió una herida nueva. Aceptar que la ruptura definitiva con él no significaba ruptura con el resultado de ese amor. Y en ese vacío, una pregunta comenzó a formarse. ¿Qué pasaría si él lo supiera? El cuerpo ya había hablado. La mente ahora tenía que ponerse al día. Pero la mente, cuando ha sufrido, siempre se retrasa. Ella aún no entendía que este final que lo cambia todo no era solo una despedida, era la puerta hacia una historia distinta, donde tal vez tendría que enfrentar verdades que no pidió. Y así, con el alma temblando y la vida creciendo, comprendió que lo más difícil no sería parir un hijo, sino casi renacer ella misma. Buscar trabajo con un corazón roto es difícil. Buscar trabajo con un corazón roto y un embarazo oculto es casi una misión imposible. Ella llegó a oficinas con un currículum impecable, pero al ver su mirada opaca y el cansancio en su piel, los entrevistadores comenzaron a decidir antes de escuchar. En cada "te llamaremos", ella escuchó una verdad oculta. Este mundo no sabe qué hacer con una mujer que carga dolor y un futuro al mismo tiempo. Allí comenzó a entender algo. El abandono emocional no termina cuando alguien se va. Continúa cuando todos los demás también cierran las puertas. Las salas de espera se convirtieron en su segundo hogar. Durante horas veía gente entrar con trajes limpios y salir con contratos. Ella salía con dudas. Nadie veía la revelación inesperada dentro de su vientre. Nadie escuchaba la confrontación emocional que llevaba por dentro. Ella hablaba de sus habilidades, pero sentía que lo que realmente comunicaba era su derrota. Qué injusto es que el mundo lea a una mujer por el brillo de sus ojos y no por la fuerza de su historia. Cada no fue un ladrillo más de esa ruptura definitiva con su antigua vida. Un día, un gerente la miró directamente y dijo: ¿Está usted embarazada? Ella mintió. Dijo que no. Esa mentira salió acompañada de lágrimas silenciosas cuando bajó las escaleras del edificio, y allí, entre pasos torpes, sintió el orgullo quebrado transformarse lentamente en rabia. Nadie habla de la rabia de una mujer cuando el mundo la descarta. Esa rabia no destruye, despierta. Esa emoción, aunque incómoda, fue una semilla de transformación emocional. Los ahorros se estaban acabando. Ella guardaba monedas en frascos, contaba billetes arrugados, medía su vida en el precio del pan. Pequeños actos de supervivencia se convirtieron en hazañas diarias. A veces, cuando no tenía para comer, pensaba en pedir ayuda, pero el perdón imposible hacia sí misma le impedía levantar el teléfono. Yo debería poder sola, repetía, como si pedir apoyo fuera vergüenza y no humanidad. Qué cruel puede ser la mente cuando se ha aprendido a sobrevivir sin ser sostenida. Las noches eran las peores. En un cuarto rentado, escuchaba risas al otro lado de la pared. Ella, abrazando un vientre que crecía, solo tenía silencio. A veces imaginaba la vida de las otras mujeres. Se preguntaba si ellas también llevaban secretos del corazón o si solo ella tenía un final que lo cambia todo. Allí comprendió que la soledad no es estar sin gente, es sentirse invisible. Invisibilidad, esa fue su verdadera enemiga. Hubo días en los que despertaba pensando: hoy lo lograré. Caminaba kilómetros bajo el sol, repartiendo currículums que nadie quería recibir. En un banco de la plaza, escribió en una servilleta: no te rindas. Esa frase parecía absurda, pero funcionó como una pequeña revelación inesperada que la sostuvo. A veces, sostenerse a sí misma es el primer trabajo no remunerado que una mujer debe aprender. Fue en uno de esos días cuando entró al restaurante de lujo, sin intención de pedir trabajo. Solo necesitaba sentarse, respirar, olvidar.
Pero el aroma a café y el sonido de vajilla chocando despertaron algo. Recordó quién había sido, quién había perdido. Una mujer sonriente, con uniforme, le dijo: ¿Busca trabajo? Ella dudó. Su mente dijo no, pero su vida dijo sí. Y así, casi sin querer, la ruptura definitiva con su antiguo mundo encontró reemplazo en una bandeja de metal. Aceptar ese trabajo fue un acto de humildad y valentía al mismo tiempo. Sus manos temblaban cuando tomó la bandeja. En ese gesto, entendió que la transformación emocional a veces comienza cuando aceptamos trabajos que jamás imaginamos. No era un castigo, era una oportunidad. Una oportunidad disfrazada de derrota. Una semilla de nuevo comienzo sembrada en el suelo más frío de todos, el orgullo herido. El primer día, los turnos se sintieron eternos. El uniforme oprimía su vientre. Las mesas no eran mesas, eran testigos. Cada cliente era un extraño al que ella servía, mientras el mundo no la servía a ella. Pero la confrontación emocional más grande no era con los demás, era consigo misma. ¿Cómo servir comida cuando tu alma está vacía? Esa pregunta la quemó y a la vez la sostuvo, y mientras ella aprendía a caminar entre mesas sin llorar, el destino preparaba algo detrás de escena. Porque todas las puertas que se cerraron no eran finales, eran pasillos secretos que la vida construía para llevarla, sin que ella lo supiera, hacia el momento donde una sola mirada se convertiría en un final que lo cambia todo. El restaurante se convirtió en un universo paralelo, donde su nueva vida comenzaba sin aplausos. Nadie sabía quién había sido ella antes. Para los demás, era solo una mujer con uniforme, sin historia, sin nombre. Allí descubrió que la caída silenciosa nunca se nota desde fuera, solo la siente quien la vive. Su ruptura definitiva con la antigua vida ya no dolía en los ojos, dolía en la espalda, en los pies, en el vientre. El mundo no pregunta cómo llegaste a caer, solo espera que sigas sirviendo. Cada vez que llevaba una bandeja, recordaba las reuniones donde antes dirigía proyectos, daba órdenes, soñaba en grande. ¡Qué ironía! La vida tiene una verdad oculta capaz de humillar o enseñarnos. Ella la estaba aprendiendo con las manos llenas de platos y el corazón lleno de secretos del corazón. A veces, la revelación inesperada no es saber algo nuevo, sino ver lo que siempre se negó, que era más fuerte de lo que pensaba. El sonido de los cubiertos chocando era su banda sonora diaria, y mientras los clientes reían sin preocuparse por nada, ella llevaba el peso de un hijo y de una historia que nadie conocía. Esa confrontación emocional entre el quién fui y el quién soy fue la prueba más dura. Servir mesas no era solo un trabajo, era mirar su orgullo quebrado convertido en salario mínimo. Pero la transformación emocional ocurre precisamente donde menos esperamos encontrarla. Ella observaba rostros. Aprendió que la tristeza se puede ocultar con ropa cara y que la felicidad no siempre está detrás de copas de vino. Veía parejas discutir, hombres distraídos en sus teléfonos, mujeres intentando no llorar. Y allí comprendió una lección silenciosa. Todos llevan algo que los duele, aunque lo disfracen. Esa revelación inesperada le devolvió algo que creía perdido: empatía. A veces, entender la fragilidad ajena es el primer paso hacia un nuevo comienzo. El gerente del restaurante era exigente, pero justo. Le enseñó a caminar con equilibrio, a sonreír sin perder dignidad, a no mirar al suelo. «Nunca dejes que tu pasado te robe tu postura», dijo él una vez. Esa frase quedó grabada. Fue una confrontación emocional inesperada. Quizá aún había algo dentro de ella que podía sostenerse. Ese fue su primer pequeño triunfo, invisible, pero suyo. Un final que lo cambia todo no siempre llega en un grito. A veces llega en la forma de un uniforme limpio que alguien dejó sobre una silla. El restaurante tenía rincones donde ella lloró en silencio. Los baños se convirtieron en su refugio.
Allí hablaba sola preguntando, ¿cómo llegué aquí? Pregunta que duele, pero que también abre puertas dentro. Las lágrimas fueron su perdón imposible consigo misma. Perdonarse por haber amado demasiado, por haber creído demasiado, por haber olvidado su propio nombre. Perdonarse no para volver atrás, sino para no quedarse atrapada ahí. Algunos días la panza pesaba demasiado y el mundo parecía injusto, pero cada vez que se tocaba el vientre, aparecía una fuerza nueva, una fuerza que no venía del orgullo, sino del propósito. Ya no trabajaba solo por dinero, trabajaba por alguien que aún no había visto la luz. Esa transformación emocional fue silenciosa, pero poderosa. La maternidad no la salvó, pero le dio una dirección. Y en el caos, una dirección vale oro. En el restaurante aprendió a desaparecer sin sentirse perdida. Aprendió que ser invisible no la destruía, solo la hacía libre para observar y aprender. Ese aprendizaje se convirtió en la verdad oculta más luminosa de su caída. Lo que pierde brillo puede ganar profundidad. Muchos creen que el éxito está en ser visto. Ella estaba aprendiendo que el verdadero éxito está en verse a sí misma, incluso cuando nadie más lo hace. Un día, mientras servía una mesa, escuchó a alguien decir, «El fracaso es temporal», y sin querer, esa frase la golpeó. El fracaso no era esa bandeja, ni ese uniforme, ni ese trabajo. El fracaso habría sido quedarse en el suelo, y ella no estaba en el suelo, estaba de pie, caminando, respirando. Ese pequeño pensamiento abrió un respiro dentro de su alma, un respiro que anticipaba, sin saberlo, que un final que lo cambia todo estaba a punto de llegar. Ella no tenía idea de que muy pronto, en ese mismo restaurante, aparecería un rostro capaz de desmoronar los muros que tanto le costó construir. Porque el destino, ese arquitecto silencioso, estaba preparando una escena donde la vida pondría frente a frente al pasado, al dolor y al nuevo comienzo. Y cuando él cruzara la puerta, nada volvería a ser igual. El día del reencuentro no llegó con aviso ni música dramática, llegó con el simple sonido de una puerta abriéndose. Ella estaba sirviendo una mesa, respirando como quien ha aprendido a vivir por partes. Y entonces lo vio. Él entró, con ropa impecable, con la seguridad de quien nunca ha tocado el suelo. En un segundo, la verdad oculta que llevaba meses escondiendo en su vientre se convirtió en un terremoto interno. La revelación inesperada fue verla temblar sin mover un solo músculo, porque el cuerpo tiembla antes de llorar. Él no la reconoció al instante, quizá porque nunca la había mirado de verdad, pero cuando levantó la vista y encontró sus ojos, algo en su mundo se quebró. El orgullo quebrado que él había escondido bajo éxito, viajes, dinero y esa nueva mujer, de pronto quedó desnudo. No existe ruptura definitiva más brutal que descubrir que lo que creíste dejar atrás todavía respira. Él tragó saliva. Ella bajó la mirada. 2 batallas ocurrieron sin palabras. Ella sintió como la bandeja pesaba 3 veces más. No era el metal, era la historia. ¿Cómo sostener platos cuando lo que cae es tu alma? Su respiración se volvió una confrontación emocional, pero no contra él, contra sí misma, porque ahí estaba la pregunta que había evitado durante meses. ¿Estaba preparada para enfrentarlo sin romperse? El vientre bajo el uniforme fue su recordatorio silencioso. Había algo que proteger, algo que valía más que cualquier explicación. Él avanzó hacia la mesa, caminaba firme, pero dentro temblaba. El final que lo cambia todo no fue verla embarazada, fue verla trabajando, sirviendo, vencida y de pie. La transformación emocional lo golpeó como un espejo. La vida que él destruyó, ella la reconstruyó sola. En ese momento entendió una verdad oculta que nunca imaginó. Quien abandona, también queda marcado. Nadie sale ileso de una historia, ni siquiera quien la rompe. La nueva esposa, sentada, movió la copa de vino como quien marca territorio. Su mirada recorrió a la camarera
y después al rostro desestabilizado del magnate. Allí nació un triángulo sin palabras, una tensión que ninguna mesa podía sostener. Ella no sabía toda la historia, pero su instinto gritó: «Esa mujer importa». Y el instinto, cuando huele peligro, no pregunta, acusa. Ese momento fue una confrontación emocional, donde la batalla fue silenciosa, pero sangrante. Ella se aferró a su bandeja como si fuera un escudo. No quería llorar, no quería hablar, solo quería terminar el turno y desaparecer. Pero el destino no pide permiso. A veces, el destino empuja, aunque duela. Y en cada paso que dio cerca de esa mesa, el mundo se comprimió. El pasado sentado, el futuro en su vientre y el presente, intentando sobrevivir. Cada respiración fue un acto heroico que nadie vio. A veces, sobrevivir es la mayor transformación emocional. Él quiso llamarla por su nombre, pero la voz no salió. Es curioso cómo el que abandona puede terminar siendo prisionero del perdón imposible. Sus manos sudaron, su corazón latió demasiado rápido, y una pregunta comenzó a arderle: ¿qué hubiera pasado si se hubiera quedado? Pero la vida no contesta preguntas que ya no pertenecen. La vida solo muestra consecuencias, y esa mujer delante de él era su consecuencia. Ella no lo miró, y ese gesto lo destruyó más que cualquier palabra. Porque cuando una mujer aún ama, mira. Cuando odia, mira. Cuando quiere respuesta, mira. Pero cuando ya no busca nada, baja la vista. Ese silencio fue una sentencia, una ruptura definitiva, un mensaje sin letras. Tu tiempo en mi historia terminó. La revelación inesperada fue que él aún deseaba ser parte de esa historia. Las copas se llenaron, la comida llegó, el restaurante siguió respirando. Pero esa mesa se volvió una cárcel emocional. Nadie hablaba, pero todos escuchaban. Nadie lloraba, pero todos sangraban. En la sombra detrás del uniforme, ella supo algo. Si podía permanecer de pie frente al hombre que la destruyó, podía permanecer de pie frente a cualquier cosa. El nuevo comienzo no estaba afuera, estaba naciendo dentro. Y mientras ella se alejaba con pasos lentos, él sintió por primera vez el verdadero peso de la pérdida. No el abandono, la pérdida. Porque el abandono es una decisión, la pérdida es una factura que llega después. Y aunque ninguno lo sabía aún, este no sería el único encuentro. El final que lo cambia todo apenas estaba comenzando, porque la vida todavía tenía preguntas pendientes. La mesa donde estaban sentados no era solo un mueble, era un campo de batalla emocional. Él alzó la copa, intentando aparentar normalidad, pero sus manos temblaron como si sostuvieran el pasado. La nueva esposa lo observó con una mezcla de sospecha y miedo, preguntándose por qué esa camarera, una más entre tantas, parecía tener tanto poder sobre él. Los secretos del corazón no necesitan palabras para revelarse. A veces bastan 2 miradas y un silencio. Ella volvió con los platos principales, respirando despacio, tratando de que su vientre no doliera. Cada paso fue una confrontación emocional entre el orgullo quebrado y la dignidad recién descubierta. Él la observó como si viera un fantasma. No entendía cómo alguien que había amado tanto podía ahora parecerle tan desconocida. La revelación inesperada fue descubrir que el amor no se muere cuando alguien se va. A veces se transforma en cicatriz. La nueva esposa, con voz suave pero afilada, preguntó: ¿te encuentras bien? Pregunta inocente, intención venenosa. Ella no miró, no respondió, no ofreció explicación, porque explicar es conceder importancia. El silencio fue su escudo. Ese silencio contenía una verdad oculta. Ella ya no buscaba ser entendida. El perdón imposible no era hacia él, era hacia sí misma, por haber tardado tanto en liberarse. Él levantó la vista y dijo su nombre, apenas un susurro. Ella lo escuchó. Pero escuchar no siempre es responder.
Esa ruptura definitiva se selló cuando ella siguió caminando sin detenerse. La nueva esposa frunció el ceño. El ego, cuando siente amenaza, ataca. ¿La conoces?, preguntó ella, con la voz más fría que el vino en la copa. Él mintió. No. Con esa palabra traicionó una historia. Años, abrazos, promesas. Pero sobre todo, se traicionó a sí mismo. Ella escuchó esa mentira, y allí algo dentro de ella sanó. Porque en esa verdad oculta, él negándola, entendió que ya no quería ser parte de su escenario. No necesitaba que la reconociera para existir. Fue una revelación inesperada. La identidad no nace cuando alguien nos nombra, sino cuando aprendemos a nombrarnos solas. Ese instante fue invisible, pero cambió todo. Un final que lo cambia todo puede ocurrir sin lágrimas, sin gritos, sin cierre. En la mesa, la tensión era una cuerda que amenazaba romperse. La nueva esposa jugaba con su anillo de matrimonio, como quien recuerda el territorio que cree poseer. Él bajó la mirada al plato, incapaz de tragar. Comer no era posible cuando el estómago estaba lleno de verdad. Allí comenzó su transformación emocional. Darse cuenta de que el éxito social no evita la ruina interna. Ella volvió para ofrecer postre. Su sonrisa, leve, mecánica, aprendida, era un acto de resistencia. El vientre, visible ahora, habló por ella. Él vio, ella vio que él veía. El tiempo se detuvo. La nueva esposa vio esa mirada y su rostro cambió. Ese fue el momento donde la confrontación emocional explotó sin sonido, porque entender, demasiado tarde, es una forma de castigo. Las mesas cercanas seguían con risas, brindis y conversaciones triviales. Nadie sabía que allí, en esa mesa de tres, había una historia completa a punto de derrumbarse. Ella apretó la bandeja, sintiendo que su respiración se volvía más pesada. A veces, el miedo que creemos haber superado regresa para probar si realmente se fue. Y en el aire, como un eco sin voz, surgió una pregunta silenciosa. ¿Qué pasaría si la verdad saliera a la luz? Él quiso hablar, quiso pedir perdón, quiso retroceder el tiempo, pero el perdón imposible vive donde la culpa aún no ha sido digerida. Él no podía hablar, porque hablar implicaba aceptar lo que hizo, y aceptar implica cambiar. El nuevo comienzo para ella consistía en quedarse en pie. El nuevo comienzo para él sería caer por primera vez. Y mientras ella se alejaba de la mesa, con pasos lentos, una intuición ardió en su pecho. El destino no había terminado con ellos. No aún, porque aunque esa mesa contuvo una guerra invisible, la batalla más profunda, la que realmente traería el final que lo cambia todo, estaba a punto de comenzar, lejos de los ojos de todos. Cuando terminó el turno, se quedó sentada en el vestuario, con las manos entrelazadas sobre el vientre. Allí, sin ruido, entendió que la vida le estaba ofreciendo una confrontación emocional, no con él, sino con su capacidad de elegir. Durante años, sus decisiones habían sido espejos de las decisiones de otro. Ahora, su nuevo comienzo dependía de una sola respuesta. ¿Permitiría que el pasado dictara su futuro? Respiró hondo. El orgullo quebrado comenzaba a sentirse como una columna vertebral. Él la esperó afuera, apoyado en su coche. La ciudad parecía más fría de lo normal, como si supiera que una verdad oculta estaba a punto de romper el aire. Ella salió con paso lento. Él intentó sonreír, pero la sonrisa no sobrevivió al peso del silencio. «Necesito hablar contigo», dijo él. Pero hablar no siempre es un derecho. A veces, primero debe ganarse. Ella lo miró a los ojos, pero ya no desde la herida, sino desde la distancia de quien ha sobrevivido. La revelación inesperada ocurrió cuando él vio el vientre directamente, sin uniforme que lo ocultara. Su rostro cambió. No hubo palabras. La vida habló primero. Fue como ver un espejo donde el pasado se volvió presente. Él entendió, en un instante, que su ruptura definitiva no había terminado cuando se fue. Terminó ahora,
cuando la consecuencia lo miraba desde el cuerpo de ella, y esa consecuencia tenía forma de hijo. Él pidió perdón, pero el perdón imposible no es negar, ni olvidar, ni borrar. El perdón imposible a veces es aceptar que pedir perdón no te da derecho a volver. Él quiso explicarse. Ella escuchó, no por él, sino por el niño que crecería con preguntas. Él habló del miedo, del trabajo, de la presión, del ego, pero nada de eso podía cambiar el hecho de que la había dejado sola cuando más necesitaba compañía. Las palabras, aunque largas, no siempre curan. Ella no levantó la voz, no lloró, no tembló. Su calma fue la revelación inesperada más poderosa. Porque hay lágrimas que gritan, me importa, pero hay silencios que dicen, aprendí. Y allí ella aprendió algo sobre sí misma. No necesitaba que él la eligiera para sentirse valiosa. La confrontación emocional se volvió libertad cuando entendió que su identidad no dependía de su presencia. Él preguntó, ¿puedo estar en la vida de mi hijo? Y esa pregunta, cargada de verdad oculta y final que lo cambia todo, fue un golpe inesperado. Ella pensó, podría haber dicho no, podría haber castigado, pero eligió algo más fuerte, separar la historia de pareja de la historia de madre. Sí, puedes, pero yo sigo sola. Esas palabras, aunque suaves, fueron una ruptura definitiva que dejó al ego del magnate en ruinas. Él quiso intentar volver, quiso proponer una familia, quiso recuperar lo que destruyó, pero el nuevo comienzo ya no lo incluía. Ella no rechazó por odio, rechazó porque había cambiado. La transformación emocional no ocurre cuando alguien vuelve. Ocurre cuando tú ya no esperas que vuelva. Y esa fue su victoria silenciosa. Esa noche, al volver a su cuarto, ella no durmió por tristeza, durmió por cansancio, el cansancio de quien, por fin, dejó de pelear contra sí misma. En medio de las sombras, sintió por primera vez algo parecido a paz, una paz pequeña pero suya, porque la elección más difícil no fue decir no a él, fue decir sí a sí misma. Y aunque la vida parecía haberle robado todo, había recuperado algo invaluable. Su derecho a elegir, su derecho a no ser una sombra, su derecho a convertirse en madre sin olvidar que también era mujer. El final que lo cambia todo no había llegado todavía, pero estaba cerca, esperándola en el horizonte donde la luz aún no iluminaba, porque ahora, por primera vez, ella era protagonista, y cuando alguien toma el lugar central de su propia historia, el mundo entero comienza a cambiar alrededor. No hubo flores, no hubo reconciliación, no hubo beso final. Hubo, en cambio, una mujer caminando sola al amanecer, con un vientre que anunciaba un nuevo comienzo y con un corazón que ya no necesitaba ser sostenido por otras manos. La vida, a veces, no recompensa con lo que queremos, sino con lo que necesitamos. Y ella necesitaba libertad. Su ruptura definitiva con él no significó quedarse vacía, significó tener espacio para llenarse de sí misma. Con el paso de los meses, su panza creció y su miedo disminuyó. Aprendió a preparar comida para dos, a ahorrar monedas con dignidad, a escuchar música mientras doblaba ropa y a sentir orgullo en pequeñas cosas. Aquellas noches en las que el silencio dolía, ahora se convirtieron en noches donde el silencio acompañaba. La transformación emocional ocurrió sin testigos. Creció como crecen los árboles, en silencio, hacia adentro, antes de ser vistos por el mundo. El día que dio a luz, no hubo cámaras, ni familia, ni flores. Hubo un llanto pequeño, nuevo, puro. Esa revelación inesperada fue todo lo que necesitaba. No lloró de tristeza, lloró porque entendió que la vida no se había detenido cuando él se fue. Había empezado cuando ella había aprendido a quedarse. Ese fue su final que lo cambia todo. Comprender que no fue abandonada, fue liberada. Ella sostuvo al bebé contra su pecho.
sus manos ya no temblaban. En sus ojos había una verdad oculta que nadie podría arrebatarle. Soy suficiente. Ese pensamiento tan pequeño fue una confrontación emocional más profunda que todos los discursos del mundo. No necesitaba justificar su historia, no necesitaba pedir permiso para existir. El orgullo quebrado se reconstruyó ladrillo a ladrillo con cada respiración de ese niño. Él visitó al bebé días después. Llegó con flores y silencios. Ella abrió la puerta, lo dejó pasar y lo observó sostener al hijo que nunca creyó tener. Él lloró, no por culpa, no por nostalgia, sino por esa pérdida irreparable, la imposibilidad de volver al tiempo donde aún podía elegir diferente. El perdón imposible flotó en el aire. No lo dijo ella, lo dijo la vida. Cuando él se fue, ella no se derrumbó. Cerró la puerta con calma, una calma nueva, una calma de quien ya no espera. Esa calma fue su medalla, su diploma, su victoria silenciosa. Porque el verdadero final que lo cambia todo no fue verlo marchar, fue no tener el impulso de ir detrás. Meses después, ella caminó por la ciudad con el bebé en brazos. La gente la veía. Esta vez, la veía. Pero ella ya no dependía de esas miradas. Había aprendido que la validación ajena es una moneda que siempre pierde valor. El nuevo comienzo ahora tenía forma de pasos firmes, de decisiones autónomas, de una mente que ya no buscaba permiso para existir. El restaurante siguió ahí. Ella lo miró una tarde desde la vereda de enfrente. No volvió a entrar. No necesitaba cerrar ciclos donde ya había sido liberada. La vida, a veces, no necesita portazos, solo necesita que caminemos hacia adelante, porque hay finales que no necesitan aplausos, solo movimiento. Su historia no terminó con un triunfo espectacular, terminó con una mujer sosteniendo a su hijo, comprando pan, pagando cuentas, respirando, viviendo. Terminó con una verdad oculta convertida en evidencia. La independencia emocional no es ruido, es silencio. Y en ese silencio, ella encontró algo que nunca tuvo antes: paz. Y mientras el sol se escondía detrás de los edificios, una última pregunta cruzó su pensamiento, suave como un susurro. ¿Cuántas otras mujeres ahora mismo están intentando volver a sí mismas, sin saber que ya pueden? Si llegaste hasta aquí, significa que algo en esta historia resonó dentro de ti. Quizás fue el abandono. Quizás fue la fuerza, quizás fue el momento en que ella decidió no volver. Pero ahora la pregunta no es qué pasó con ella, sino qué vas a hacer tú con lo que acabas de sentir. Porque una verdad oculta recorre esta historia. Nadie viene a salvarte, pero siempre puedes salvarte tú. El final que lo cambia todo no está en un reencuentro ni en un perdón imposible. Está en la elección que haces cuando nadie te está mirando. Hoy, pregúntate con honestidad, ¿qué relaciones estás sosteniendo solo porque tienes miedo de soltarlas? ¿Qué parte de ti necesita un nuevo comienzo? ¿Qué vida te debes desde hace años y todavía no te atreves a tomar? No ignores lo que sentiste mientras escuchabas esta historia. Las emociones no llegan para lastimar, llegan para revelar. Tal vez hoy no cambie todo, pero puede cambiar algo. Y a veces ese algo es suficiente para iniciar una transformación emocional real. Si esta historia te tocó, si te viste en alguna escena, si deseaste que ella encontrara la fuerza, entonces también es una señal de que tú la tienes. Y si quieres seguir caminando conmigo, aprendiendo, creciendo, sanando, te invito ahora mismo a darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Porque aquí, cada historia no es solo un cuento, es un espejo. Y tú mereces verte completa.